Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 24 que se llama Vayikra. Vayikra significa y llamó. Esto está en Levítico. Vayikra significa Levítico, en lo que nosotros conocemos, y estamos en la segunda porción, en la segunda lilla, y esto se encuentra en Levítico, capítulo 1, verso 14, hasta el capítulo 2, verso 6. Vamos a comenzar. Padre eterno de la gloria, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza, Señor. Ayúdanos a poder enfocarnos en tu palabra, a tener entendimiento, a cortar con toda atadura todo fundamento que nos ancla para no avanzar, Señor. Que seas tú otorgando misericordia para que empecemos a crecer en ti, Señor, y poder caminar junto contigo de la mano, Señor. Gracias te damos. Te pido, Padre, que seas tú otorgando misericordia, Señor, a cada persona que mire o escuche estos videos, Señor, que sea de beneficio para su alma, beneficio para ellos mismos, Señor, y que ellos puedan entender de la hermosura, de la anchura, de la profundidad de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Yeshua. Gracias por tu sacrificio. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Baruch atah Adonai nohen haTorah. Entonces, nos quedamos Levítico 1:14. Desde el 14, la palabra del Eterno dice, mas si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá una ofrenda de tórtolas o de pichones, y el sacerdote la traerá al altar y quitará la cabeza y quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche, sus plumas, y los echará junto al altar hacia el oriente, en lugar de las cenizas. La henderá después por las alas sin dividirla, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Ahora vamos al capítulo 2. Leyes sobre ofrendas de cereal. Cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al Señor, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Entonces la llevará a los sacerdotes hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de flor de harina con aceite y con todo su incienso. Y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. El resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de la ofrenda encendida para el Señor. Cuando ofrezca una oblación de ofrenda de cereal cocida al horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, o de hojaldre sin levadura, untados con aceite. Y si tu oblación es una ofrenda de cereal preparada en un sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La partirás en pedazos y echarás aceite sobre de ella, es una ofrenda de cereal. Entonces, hasta ahí termina la porción de hoy. Entonces, aquí estamos viendo nuevamente cómo el ave era ofrecida, no encuentro otra palabra, era ofrecida, y luego aquí vemos que ya pasamos a las leyes de la ofrenda de cereales. Entonces, aquí vemos lo que estaba diciendo el día de ayer mi esposo, de esa ofrenda de cereal, lo que el Señor estaba pidiendo. Aquí cabe de mencionar, y es muy importante, que el Señor pedía esta flor de harina sin levadura, amasada en aceite, y de hojaldres sin levadura, untados con aceite. Si vemos aquí en esta versión dice 2 veces, sin levadura, como tengan por seguro, y más en el verso 5 vuelve a decir, de flor de harina sin levadura, lo vuelve a recalcar 3 veces. Entonces,
No sé si más adelante lo diga, pero aquí estamos viendo que el Señor está pidiendo esta ofrenda de cereal sin levadura. Nosotros vemos que hoy en día, cuando se hace el pan de Shabbat, muchos ofrecen una bolita, y esto también se hace en el judaísmo. Se hace el pan y se sacaba una bolita, lo que era la primicia, y se hacía la bolita y se hacía una oración y se ofrecía al Señor quemándola por completo. Pero yo después lo dejé de hacer, ¿por qué? Porque aquí mismo está diciendo que no se debe de poner levadura, y el pan de Shabbat muchas veces lo hacemos, todas las veces lo hacemos con levadura. Entonces, yo sé que no hay templo, que es como algo que se va a hacer posteriormente, y que todo lo que se está haciendo hoy es un reflejo de lo por venir. Pero no podemos entregarle algo al Señor, algo leudado. Si Él no quiere ninguna ofrenda leudada, entonces, ¿por qué vamos a quemar algo en lo cual Él no se agrada porque tiene levadura? Entonces, por mi parte, pues sería todo lo que puedo decir. Bueno, pues entonces ahora me toca a mí. Comenzamos como tú ya lo mencionaste, con las ofrendas de elevación de las aves. Como les había comentado anteriormente, estas aves no nos indica si es hembra o macho. Tampoco nos dice si tienen defecto o no tienen defecto, pero como yo les comenté, si vamos a ofrendar algo para el Señor, tiene que ser algo perfecto, algo bueno, algo que sea agradable a Él y pues a uno mismo, porque yo creo que ni a uno mismo compraría un animalito sin una pata, sin una ala, sin un ojo. Entonces, eh, vemos que nos menciona tórtolas y palomillas. No sé si eso dice en tu traducción que leíste, pero en la que yo tengo nos habla de tórtolas o palomillas. ¿Qué verso es? El 15, 14, 14. Dice tórtolas o pichones, bueno, es lo mismo. o de pichones, ajá. Entonces vemos que aquí lo que vemos es que las tórtolas son aceptables una vez que llegan a su madurez. Si no han llegado a esa madurez, entonces no son aceptadas. Las palomas son aceptables solo cuando son jóvenes. O sea que las tórtolas ya tienen que ser maduras o viejitas y las palomas tienen que ser jóvenes. En ambas especies se detecta la madurez por su brillo en las plumas alrededor de su cuello. Es muy brillante. Por lo tanto, se puede ofrendar tórtolas a partir de que hayan llegado a esa fase de crecimiento, a lo mismo que las palomas, a donde no se pasen de ese punto de juventud para que puedan ser aceptas para ofrendarse. Entonces vemos que todo el servicio que se hacía con estos animales, con estas aves, era realizado encima del altar, en la esquina sureste. Nos dice que le tienen que quebrar el cuello, que degollarla y sangrarla, ¿no? Pero no le quitan, no no la despedazan, no la destazan como lo hacen con los otros animales. Simplemente le quiebran sus alas, sus patas, sus huesos, se puede decir, y la dejan así, se puede decir que entera, pero con los huesos quebrados. No hay como que la están destazando. Y tampoco le quitan las plumas. Lo único que le quitan es el buche. Aquí dice que en el 16 le quitará también el buche con sus plumas. Sí, aquí también le quitará el buche y sus plumas, pero en un comentario que yo estoy viendo dice que las plumas no se quitaban.
pero entonces es contradictorio porque ellos dicen que las plumas no se quitaban porque como es una ave, al quitarle las plumas queda muy, ellos decían como que muy miserable la ofrenda, Ujú. muy chiquita. Pero yo creo que eso no iba a ser un aroma agradable al Señor, porque sabemos que las plumas no huelen muy bien cuando se Sí. queman. Entonces, el buche se lo quitaban porque, pues, no eran animales que vuelan y comen lo que se encuentran, sin considerar si es propiedad ajena, como que están robando, ¿me entiendes? Porque como no puedes controlar esa ave que solamente esté aquí, al menos que sea de una granja que les cortan las plumas y no puedan volar. Ujú. Entonces sí puedes tener, pero aún así no le aceptaban el buche. Se tenía que remover y también dice aquí que las plumas. Y esto, el buche y las plumas se tiraba en el área donde ellos tenían las cenizas de los sacrificios anteriores de todas las mañanas. Entonces ahí en esas cenizas aventaban lo que era el buche y las alas. Quiero ver qué dice el 17. Es que es contradictorio porque mira, el 17, ¿qué dice el tuyo? La henderá después por las alas sin dividirla, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable Ahí para no el Señor. menciona nada de las plumas y aquí dice la destazará. La destazará, al destazarla es lo mismo separarla, pero no tienen que separarla. Dice con su plumaje, mas sin dividirla del todo, y la elevará en humo el Cohen en el altar. Entonces, por eso es que hay una Contradicción. confusión ahí, porque yo no sé si sí se le quitaban las plumas, si no se le quitaban las plumas, pero aquí al decirme que la destazará, para mí destazar es dividir, es cortar, partir. Mm, Y yo sé que esa ave se quemaba completa, no tenían que desmembrarla. bueno, aquí dice otras cosas. Eh, aquí en otras versiones dice que será cortada el ave en, en dos, tomándola por las alas, pero sin separar Sin separarla. las dos partes. Ujú. O sea, nada más como que se cortaba un poco, no sé. Nomás se abre cuando lo abren de las pechugas que las hacen así y quedan así. Yo creo. Así es como quedan, pero no nos hablan de las alas, Ujú. de las plumas. Bueno, como anteriormente supuestamente se había dicho de que se las quitaran, yo pienso que por eso aquí no se dice. Pero en la mía sí dice. En la mía primero también dice que se quita. Dice en el 16, en el versículo anterior, y le quitará el buche y sus plumas, y lo arrojará cerca del altar hacia el este, en el área de las cenizas. Es donde echa el buche y sus plumas, supuestamente. Y después en el 17, y la destazará con su plumaje, mas sin dividirla del todo. Y ya después la tiene que elevar en humo al Cohen en el altar. Ujú. Entonces, ahí en esta traducción que yo tengo hay como unas comillas. Entonces vemos que estas aves solían ser ofrendadas por gente pobre, quienes no podían solventar sino solamente esta clase de ofrendas. Pero después, es como les había comentado anteriormente, ayer, de que hay ofrendas de harina, las ofrendas farináceas. Y esta ofrenda fue la que ofreció
Moshe el primer día que se inauguró, vamos a decirlo así, el tabernáculo, cuando puso el animalito y nos hablan de una ofrenda farinacea, una ofrenda de harina. Pero esta ofrenda de harina o farinacea consiste solamente de harina de trigo finamente molida, de aceite e incienso. Y después a estos ingredientes se le añadía agua en la mayoría de los casos. Pero hay 5 diferentes variedades de estas ofrendas voluntarias farináceas y todas consisten de estos ingredientes. Pero este primero que estamos viendo aquí es solamente una mezcla de estos ingredientes. Y los otros que se mencionan más adelante son cocinados o horneados. Esta simplemente es una ofrenda así que se trae la pura harina con el incienso y el aceite. Entonces vemos que esta es la ofrenda que la gente más pobre podía traer para acercarse al Señor, la cual no era rechazada por Él, en donde vemos su misericordia, en donde vemos su gracia, en donde vemos que Él no hace excepción de personas, simplemente porque no tengan la facilidad o el dinero o lo que necesiten para poder traer una ofrenda mejor para el Señor. Claro que yo pienso que en su corazón estaba el dar lo mejor para el Señor o soñaban con traer algún día un toro, un cabrito o una paloma, pero no era su caso, no tenían la solvencia suficiente para un animal de esos, entonces ellos lo que podían traer era esta ofrenda. Entonces, para el Señor hay un valor muy especial en este acto porque vemos que lo hacen de corazón. Entonces, eh, el Señor se agrada de ello. El Señor sabe con qué intención ellos lo están haciendo. Entonces, esta ofrenda proclama el reconocimiento a quien la ofrece, porque su vida está puesta en manos de Dios. Ellos están exaltando al Señor con esa ofrenda, aunque sea lo único que ellos tienen para ofrendar. A mí me gustaría agregar algo más. Ahorita que tú estás leyendo eso, se me viene a la mente de ciertos grupos religiosos, no voy a decir denominaciones, no voy a decir nada, pero que se están moviendo mucho en pedirte ofrendas de dinero en demasía. Y los que dan poco hasta los dividen en un altar, ¿no? Ese que puede dar $1,000, pónganse acá. Los que pueden dar menos, de este lado. ¿Por qué hacer excepción de personas si el Eterno mismo no hace excepción de personas? Entonces ahí estamos viendo un evangelio torcido, un evangelio que no va de acuerdo a nuestro Dios. Y aquí podemos comparar cómo es el Eterno. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra del Eterno, porque aquí estamos viendo que Él no hace excepción de personas. Él ya tiene sus ofrendas claramente para las personas que tienen menos, las que tienen posibilidades. Entonces, no hay excepción. Todas las personas podían llevar una ofrenda, no importando de que ver, ay, no, yo estoy llevando este animalito y él nada más lleva eso. No, el Señor no quiere nada de eso, ni que nos fijemos. Por eso es que por ahí decía que todo lo que tu mano dé a tu derecha, que en tu izquierda no lo mire, que tú tienes que olvidar todo lo que das. Y no me refiero
a estártelo recordando, porque la humanidad es así, te hace un favor y te lo está recordando, ay, pero yo te ayudé, yo te hice esto, yo aquello, yo aquello. Entonces, no, ese no es la actitud de nuestro Dios. La actitud de nuestro Dios es te doy y ya me olvido de que te di y no te lo voy a tomar de que, tú porque yo te lo di, ahora tú tienes que hacer esto para mí. Eso se llama manipulación, chantaje, control. No, el Señor no quiere nada de eso para sus hijos. Entonces tenemos que estar bien alertas con lo que aprendemos y con lo que escuchamos. Solamente eso quería decir. Ok, continuamos en el capítulo 2. Esta ofrenda farinacea de flor de harina, puesto que es conocida como una minjá, también es conocida así, porque ni se cocina ni se hornea. Es simplemente llamada una ofrenda farinacea de flor de harina. Entonces vemos que una persona puede traer o quiere traer esta minja o ofrenda farinacea para ofrecer. Esto lo tiene que especificar y decir, porque como ya habíamos visto, hay 5 diferentes variedades. Entonces, él tiene que decir, yo voy a traer una ofrenda farinacea minja, porque ni la va a cocinar ni la va a hornear, es simplemente la harina. Entonces vemos que esta ofrenda era traída al sumo sacerdote, el cual tomaba una porción que es la que se iba a quemar en el altar. Lo que agarrara con 3 dedos, que es ya ni me sé los nombres de los dedos, Mira, no me acuerdo. pero eran estos 3 dedos. Entonces, lo que agarrara con esos 3 dedos de harina lo tenía que aventar al altar y después tenía que echar el aceite y el incienso. Y lo demás, eso era para el sumo sacerdote. Sabemos que parte de estas ofrendas eran para los Kohanim, para los sacerdotes que oficiaban en el tabernáculo, porque ellos no tenían heredad, la heredad era el Señor mismo, entonces Él es el que les está proveyendo por medio de estas ofrendas. Entonces, vemos que estas ofrendas voluntarias eran traídas de esta forma, con su respectivo animal que ofrendaran o una ofrenda farinacea de harina. Después nos habla de, ¿cómo decía en tu traducción? ¿Cuál? Hogazas, hogazas, ¿Y qué número? en el 4, creo. Cuando ofrezcas una oblación de ofrenda de cereal cocida al... Obleación, la oblación. Entonces, esa es la ofrenda horneada. En esta hay 2 variedades de minjá o de ofrendas. La ofrenda horneada puede ser hogazas u obleas. Las hogazas son gruesas y esponjosas y las obleas son delgadas y planas. La cantidad de harina usada en las mismas era lo mismo para dividirse en 10 hogazas o obleas. Y nos dice que no se tiene que añadir la levadura, porque sabemos que la levadura tipifica el pecado. Por eso tantas veces que nos dice sin levadura, sin pecado, sin mancha, sin arruga, sin defecto. Si el animalito lo está pidiendo sin defecto, es por lógica que también la harina tiene que ir sin defecto, lo cual es tipificado por esta levadura.
Entonces, estas tenían que ser amasadas con agua tibia, porque, porque tampoco, también en estos tiempos, o no sé si todavía aún se puede hacer así, porque cuando la harina se pone con esa agua tibia, puede provocar que ésta se haga, que ésta leude muy rápido, como si tuviese levadura. Entonces todo eso se tenía que hacer rápidamente para preparar esos panes o esas tortas, porque si no la masa podía leudar. Y si ellos elegían ofrendar hogazas, se mezclaba el aceite con la masa y esta, pero tenía que ser una cantidad suficiente de aceite para que éstas se hicieran esponjosas. Pero en la anterior, que eran las obleas, ese aceite se guardaba para untárselo ya cuando se estuvieran cocinando. Entonces llegamos hasta el 6, ¿verdad? Sí. Entonces creo que es hasta ahí. A mí me gustaría agregar también que esa ofrenda de Minja, esta también se hace en forma de oración. Esta es la oración de la tarde, y eso normalmente se hace en los creyentes hebreos y algunas personas que están siendo añadidas al olivo natural, que somos considerados nosotros, también muchas veces las podemos hacer. Yo en lo personal les voy a decir algo. Yo en una ocasión intenté hacer estas oraciones porque son 3 oraciones al día. Cada una de ellas tiene su nombre. Una se llama Shaharit, otra Minja y otra Marim. Cada una de ellas se hace a cierto tiempo. La Shaharit se hace en la mañana, la Minja en la tarde y la Maariv en la noche. Entonces ahí estamos viendo 3 ofrendas que se hacían en el templo. Y es necesario que nosotros entendamos también estas oraciones. Entonces, yo lo quise hacer como les digo y por experiencia propia les puedo decir que muchas veces se me dificultaba porque para eso se requiere disciplina. Yo no tengo nada en contra de las oraciones hebreas, son muy lindas, son hermosas, eh, son oraciones que se hacían en el templo, y para mí esa es una bendición. Yo la quería hacer, pero yo le decía al Señor, ¿yo por qué no puedo hacerla, Señor? Y me dijo, es que tú no estás preparada. Entonces, cuando uno no está preparado, es mejor que ni le muevan. El Señor les va a hacer en el tiempo correcto que ustedes las hagan, les va a dar el tiempo y todo lo necesario. Entonces, llegó el momento en que yo empecé a hacerlas y fue de bendición para mí. Pero al principio es como les digo, no, era como un hastío, como no quiero hacerlo, no, pero es por lo mismo que yo no estaba preparada. Entonces, cuando pasa el tiempo y ya estoy preparándome en lo que él quiere que me prepare, llega un momento en que dice, yo lo quiero hacer y lo hace simplemente uno. Entonces, claro que son oraciones extensas, pero hay oraciones que se pueden hacer en ciertos tiempos del día, eh, en ciertas vigilias del día, y no necesariamente tiene que ser unas horas extensas. Pero es bonito y es bonito entender esto, el por qué se hacen. Entonces, hoy en día muchos dicen, no, es que son repeticiones. Déjenme decirles que el Señor también me enseñó de las repeticiones. Y las repeticiones que se hablan en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, esas repeticiones vanas que decía Yeshua, son repeticiones en las cuales tú no tienes voluntad, simplemente las repites porque las tienes que repetir, pero no tienes conciencia de lo que estás diciendo, no lo estás glorificando. Eh, Esas son repeticiones vanas. Pero cuando hay algún tipo de repeticiones, así como las oraciones que se hacían en el templo,
y tú tienes conciencia, es algo bonito, porque tú tienes conciencia de lo que estás haciendo, a quién estás exaltando, lo que estás diciendo, estás exaltando al Eterno en todo momento. Y esa es una ofrenda, un sacrificio que se hace de una manera especial para el Eterno. Y yo no les voy a decir, no lo hagan, no esto, no, hazlo cuando te sientas preparado, simplemente eso. Entonces, solamente quería especificar esto. Ahora, el Señor no necesita ofrendas. Él no nos pide esto por un motivo. Hay algo espiritual que se ha movido y nosotros tenemos que apagar eso espiritual. Cuando nosotros empezamos a apagar lo espiritual, empieza a suceder algo en nuestro entorno físico. Muchos no pueden entender esto, no lo logran entender. ¿Por qué? Porque simplemente ya Yeshua hizo todo, eso es lo que dicen. O muchos dicen, este tipo de oraciones son espadas, son guerra, porque al enemigo no le gusta que exaltemos a nuestro Dios. Lo repito, al enemigo no le gusta que exaltemos a nuestro Dios. Entonces, todo lo que se va a empezar a formar, a hacer espiritualmente, porque nosotros somos seres espirituales y es lo que la gente tampoco entiende, que si eres un ser espiritual, tú tienes que menguar tu carne, tienes que menguar tu lógica, tu pensamiento, y eso es lo más difícil, porque te pueden venir pensamientos de incredulidad, pensamientos de, eso no es lógico, eso no es correcto. La palabra no dice eso. ¿Me explico? Empieza uno a obrar en la lógica y ahí es cuando entorpecemos la obra del Señor. Porque acaso si Yeshua hubiera pensado, no, ¿por qué les voy a poner lodo al ciego en los ojos con saliva? Si él se pone a analizar y hacer lógica ahí, no funciona, no pasa nada. Hay veces que tenemos que reaccionar y hacer lo que él manda. Y cuando empiezan las cosas así, muchos nos critican por hacer las cosas que el Eterno dice y piensan que es uno. Pero para eso es como les digo, tenemos que moldearnos, tenemos que limpiarnos con la palabra para que nosotros podamos fluir con la palabra y poder expresar lo que el Eterno quiere que expresemos en el momento correcto. Entonces, por mi parte, pues es todo. Bueno, antes voy a leer algo más que habla de las aves. Este comentario dice que las aves son mamíferos que aluden a aquellos de nosotros cuya naturaleza animal es relativamente pronunciada. Las aves, debido a que pueden volar, aluden a aquellos de nosotros que están menos atados a la tierra, es decir, que viven una vida más intelectual y pueden, por lo tanto, volar por encima de la existencia puramente animal. Sin embargo, como las aves periódicamente necesitan reposar del vuelo, el intelecto humano se halla limitado por la naturaleza. Así, se ofrendan el sacrificio tanto mamíferos como aves, dado que tanto nuestra naturaleza animal como nuestro intelecto necesitan ser depurados y elevados espiritualmente. En cambio, los peces que deben permanecer constantemente en el agua aluden a aquellos de nosotros que se han depurado tanto que permanecen siempre conectados con Dios y nadan constantemente en la conciencia divina. Con el lado divino de nuestra personalidad no necesita la elevación que sí requiere nuestra faceta animal. No se ofrecen peces en sacrificio. Pero somos comparados como los peces, como Yeshua hablaba con los discípulos, con Pedro y los demás, decían, los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, ese es un punto a reflexionar. Ahí les dejo la reflexión y todo se relaciona en el Nuevo Testamento. Vemos muchas cosas que se relacionan y lo importante de todo es que si no conocemos lo que es el Nuevo Testamento para ti, para nosotros el Tanakh, si no lo conocemos, no vamos a entender la grandeza del Señor que quiere depurar nuestras actitudes, nuestra conducta. No lo vamos a poder entender y vamos a tropezar siempre con la misma piedra. Entonces tenemos que tener cuidado. El Eterno quiere que tengamos misericordia. El Eterno quiere que nosotros seamos mejores personas, no ante el mundo, pero sí ante el Señor.
Entonces, entre más nosotros nos parezcamos a Yeshua, nosotros vamos a ser misericordiosos, vamos a ser menos orgullosos, menos arrogantes, menos egocentristas y un sinfín de cosas, porque todo eso viene del enemigo, no de Yeshua. Bueno, que tengan un bendecido día. Vamos a terminar con una oración. Padre de la gloria, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, Padre, porque a través de estas ofrendas, Señor, reconocemos que tú eres Señor de señores, que tú te engrandeces, Padre, en cada precepto, en cada instrucción, Señor, y nos haces ver cosas que están escondidas, Señor, ante el ojo humano. Gracias te damos, Padre. Te pedimos en esta hora que seas tú y sigas obrando a través de todos aquellos que miren o escuchen este video, Señor. Que seas tú trabajando con ellos, Padre, para que nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, esas ataduras que tenemos en la tierra, Señor, sean quitadas, Padre, que podamos ser libres en tu palabra, porque tu palabra dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y asimismo, Padre, haznos libres, Señor, libértanos. Que sea tu palabra dando raíz y buenos frutos dentro de nuestra alma. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bueno, que tengas un bendecido día. No olvides, por favor, darle like o suscribirte o compartir. Gracias por escuchar este canal y que sea de gran bendición cada día. Bendiciones y shalom.